vamos a iniciar esta parte del seminario, de la sesión de hoy, en que, como les decía, se trata de discutir, o sea, de recibir los comentarios a un libro que hizo el observatorio sobre Chevron, particularmente inspirado, digamos, o provocado por el daño ambiental tan grave que hizo Chevron en Ecuador. Y a partir de ahí es una reflexión pues mucho más amplia, porque en realidad nos metimos con la empresa, con las empresas petroleras, con los daños ecológicos que en general hacen, en fin, con con las poblaciones a las que afecta, ¿no? Cómo la entrada de estas transnacionales mueven el escenario de donde muchas veces son desplazadas poblaciones originarias, todos estos temas, o sea, todo alrededor de Chevron, y entendiendo Chevron como un paradigma, realmente no como una empresa. No nos interesaba tanto estudiar la empresa como referirnos a esto que yo hablaba hace un momento del patrón de materialidad del capitalismo y el patrón de poder que hay en el capitalismo contemporáneo. Entonces, a partir de ahí reflexionamos sobre Chevron, sobre el patrón energético, etcétera, ¿no? Y cómo se crean las relaciones de poder, incluso tecnológico y todo. Ustedes lo van a poder ver todo esto después en el libro, pero por lo pronto a quien le adelantamos el libro fue al profesor John Saxto Hernández, muy querido por nosotros, muy conocido pues en nuestra universidad, por supuesto, pero también fuera, porque él ha hecho una cantidad de trabajos importantes sobre estos temas a lo largo de toda su vida. Una de las cosas que quizás hay que destacar particularmente es su libro de la compra-venta de México. Libro que salió en el 2002, ¿no? En el 2002, y que como que nos hace pensar en lo que está pasando hoy en nuestro país, a pesar de que se hizo hace ya algunos años, pero cuando vemos que estas empresas como Chevron, que estaban fuera de nuestro país, que nuestro país no admitía en el terreno petrolero ninguna intervención privada en principio y mucho menos extranjera, y hoy esta Chevron, que ha hecho tanto daño en el planeta, pues ya está aquí instalada con su primera gasolinera, ¿no? Con su primera venta al público. Entonces, libros como el de John pues nos ayudan a entender qué pasa en nuestro país y estas cosas. Algunos datos de John, porque la verdad que son muchos los que habría que dar, pero ha sido profesor en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de California, en Los Ángeles. Coordinó un tiempo el Seminario de Teoría del Desarrollo aquí en este instituto, porque estuvo también trabajando con nosotros un tiempo, y coordina un seminario pues ya histórico en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Humanidades, es el seminario del mundo actual, por donde ha pasado una gran cantidad de gente importante, se han realizado cantidad de discusiones de temas importantísimos. Él ha tenido el premio Jesús Silva Herzog de nuestro instituto, el premio Universidad Nacional en el año 2000 para inaugurar el milenio, el primer premio nacional de periodismo en la categoría Análisis Internacional, pues escribe regularmente en La Jornada, en muchos medios periodísticos, y publica permanentemente artículos y libros sobre pues estas temáticas, tanto en editoriales como en revistas de México y de otras partes del mundo. Tenemos el privilegio, como les decía, que haya aceptado en casi poco tiempo, porque este libro es así como está saliendo del horno hoy en la mañana, o bueno, el sábado, salió del horno, e incluso es una versión preliminar.
La tirada todavía no ha salido completa, apenas va a salir, me parece que la próxima semana, para estar ya en librerías. Pero por lo pronto empezamos a discutirlo, aunque el libro todavía no esté en librerías, y qué mejor que discutirlo con alguien como John Sachs Fernández. Muchas gracias. Este libro llega en un momento, como acaba de decir Ana Esther, crucial para el país. El ingreso de los leones, lo soltaron. Y nos advirtió en algún momento un director general de Petrobras, que estuvo aquí en el instituto: si sueltan los leones, va a ser muy difícil controlarlos. Saben manejar como pocos los instrumentos de poder. Pero entonces el mérito es la calidad de la investigación y ofrecerle al público a quién se le está dando entrada acá. Y creo que ese es un mérito grande, llega en un momento preciso, porque suena Chevron y bueno, es la imagen que ellos van a querer proyectar, pero es importante este aterrizaje por eso. Esa es una razón. La otra razón es la dimensión territorial. Desde el primer capítulo del libro se plantea. Es un libro sobre estas muy poderosas empresas que operan desde la jurisdicción estadounidense. El estudio es abordado con este énfasis territorial. Ana Esther Ceseña tiene un puntual estudio, Chevron, la territorialización capitalista en el límite. Y ahí deja en claro que por tratarse de los combustibles fósiles, dice ella, una mercancía, un modo de vida, una materialidad, que es motor, que da cuerpo, contenido y dinámica al capitalismo en nuestros días, implica desentrañar y poner en evidencia la maraña completa del capitalismo, es decir, entender el modo de estar del capitalismo y las claves a través de las cuales se forja su ser material, simbólico, su ser territorial. Es ese ser territorial el que amerita también atención. Yo recuerdo los orígenes de ese libro que mencionaste de 2002, La compraventa de México, salió por algo territorial. Cuando se estaba discutiendo el Tratado Norteamericano de Libre Comercio en el Congreso de Estados Unidos, había una elección presidencial y uno de los candidatos era el vicepresidente Albert Gore y el otro era un multimillonario, Ross Perot. Y Ross Perot se oponía porque la cuestión del empleo y varias razones. Y la CNN, que uno no sabe qué quiere decir, si Channel News Network o Colonial News Network, lo transmitió, el debate. Y entonces Gore estaba un poco furioso y le dice, fíjense, ¿cómo se atreve usted a oponerse al Tratado Norteamericano de Libre Comercio si es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska? Haciendo referencia a la compra por parte de Jefferson de 1803 de la Luisiana, que duplicó el tamaño de Estados Unidos, y la compra de Alaska de 1867 por un presidente que se llamó su apellido fue Johnson, el que hizo la negociación.
Entonces lo asoció inmediatamente con la larga historia de la expansión territorial de los Estados Unidos en América del Norte. Entonces el territorio y la expansión territorial es parte del engranaje mental de la élite estadounidense. Tan es así, bueno, que ustedes tienen un vicepresidente de Estados Unidos públicamente hablando de que esto tiene que ver con... Entonces yo decía ¿cómo hago yo para explicar esto? Porque son dos acontecimientos en la historia de Estados Unidos que se supone que son acontecimientos que todo niño de primaria y de kinder y secundaria manejan. Pero aquí no había una percepción, lo estaba diciendo en un código propio, como si yo dijera en Estados Unidos la guerra de los pasteles. Y dije, bueno, pues es un código, la guerra de los pasteles. Tengo que ir a hacer una explicación. Y yo dije, tal vez escribir un libro sobre esto, y hablé con Gastón García Cantú, que escribió Las invasiones norteamericanas en México, en el periodo ese del Destino Manifiesto, que también tiene que entenderse con su dimensión territorial. Entonces, es una nación que tiene eso profundo, no es que salga del siglo XIX, no, hay una profundidad que usted puede colocar ahí en términos de las guerras. Aquí Estados Unidos, ahí dice América, pero ahí eso quiere decir Estados Unidos. Ha estado en guerra 93% desde que existe, de 239 años, desde 1776. Puede mostrar la cantidad de tiempo en que ha estado en guerra, en un gráfico que está ahí. Ahí está, ese es rojo. Ahí un poquito más para abajo. No lo veo. Por favor. Bueno, la cuestión es, América del Norte está poblada, ahora sabemos por información que tenemos reciente de Canadá, investigación paleoantropológica, sabemos que desde hace 24.000 años, pues hay una cantidad grande de población que es afectada por esta expansión. Viene con una teografía, la teografía del destino manifiesto, es decir, Dios está de nuestro lado, este es el destino hecho por Dios, nosotros tenemos este enorme espacio territorial y por razones teográficas más y menos se va justificando el despojo de estas poblaciones. Entonces ahí tiene la lista de todos los despojos de las poblaciones. Puede pasar rápidamente nada más la lista año por año, ahí no hubo guerra, ¿ve? Y ahí otro que no hubo guerra, pero todo lo demás es guerra y territorio, guerra y territorio. Esto es profundo en la hechura mental, ideológica, religiosa de los puritanos que llegaron a esta población. Entonces, claro que el libro acierta directamente o al punto central que en la relación con Estados Unidos representa el territorio. Tiene más, ahí está toda la cuestión de la guerra contra México, el despojo. Ese despojo, ¿cómo se hizo? Se hizo bajo el lema, en la década de 1840, a los mexicanos como a los apaches. Es decir, son despojables y son matables. Y eso está presente, bueno, es que
el vicepresidente nos dijo eso. El Telecán es tan importante para ellos como esta tradición de expansionismo territorial, como la compra de la Luisiana, ese acontecimiento y la compra de Alaska. Entonces, tiene ese otro elemento, pero por lo que acabo de citar, lo que tenemos en el libro es que el arranque da un amplio respiro en los conceptos, en la teoría, para los estudios que componen un volumen bienvenido, porque centra la atención en los antecedentes, la estructura, la dinámica, los impactos ambientales de esta expresión paradigmática de corporaciones eje, por la centralidad en la acumulación del capitalismo tal y como lo conocemos desde la Revolución Industrial. Los combustibles fósiles juegan un papel central. Entonces, simplemente para empezar, quiero, primero que todo, Raúl Ornelas ofrece trayectoria y competencia en el mercado mundial petrolero. Rodrigo Yedra, el antitrust, al trust, una vuelta al comienzo, el camino de Socal y Chevron. Energía, devenir del poderoso tecnológico petrolero de Abdiel Hernández. ¿Está Abdiel aquí? No, ¿verdad? Allá está, nada más que lo quiero conocer, a verlo otra vez. Felicitar a Raúl Ornelas, ya lo felicité. Abdiel Hernández, allá está. Luego, en la segunda parte, tenemos las disputas territoriales de Chevron, asedios a la Amazonia ecuatoriana, la selva como construcción histórica de Daniel Inclán. ¿Está? Es que como en una orquesta son fundamentales. La disputa legal por la Amazonia ecuatoriana de Sandy Ramírez Gutiérrez. ¿No la veo? Levántate. Allá está. Es que allá está Felice. oscuro para no La catástrofe de la sociedad de los hidrocarburos, las actividades de Chevron y otras empresas energéticas de David Barrios. Ya lo felicité, allá está. Bueno, cada capítulo marca el conocimiento. Es importante que el público tenga la visión, y Ana Esther y Raúl Ornelas tienen agradecimiento. Lo sentimos mucho de nosotros, mucho agradecimiento por ofrecerle al público y a la comunidad académica, pero sobre todo al público, este tipo de trabajo. Porque es un arranque, el que se le da, es importante y está íntimamente imbricado en la historia de la relación de México con Estados Unidos. Entonces, aquí se ofrece una visión, datos que son de relevancia mayor para la población mexicana, para la población del Caribe, para la población de América Latina. Tiene una proyección que va más allá de las Américas por concentrar atención en los grandes riesgos existenciales a la biota global, de la que es parte la especie humana y que está implícita en lo que Andreas Malmo, un especialista en estos temas de combustibles fósiles sueco, en un libro importante que se llama Capital Fósil, llama el asunto del poder de estas corporaciones.
lo plantea Seseña desde las primeras páginas. Pero lo que vale la pena, las primeras páginas del libro, ella va hablando de la problemática en Ecuador, la destrucción de 500,000 de hectáreas, de una brutalidad extraordinaria. Entonces, tenemos el libro que nos ofrece una ayuda de memoria imprescindible, absolutamente necesaria para ir visualizando qué son estas corporaciones, cómo es el tipo de competencia entre ellas y cómo las empresas acumulan enorme poder. Considero esa introducción como algo absolutamente esencial y luego un gran acierto de Ornelas en retomar World Crisis in Oil de Harvey O'Connor como un referente. Ornelas hace una presentación interesante, me parece crucial en algunos aspectos, tanto por las sinergias del poder monopólico político como la expresión extraordinaria que se documenta en la impunidad del Chevron en la Amazonia ecuatoriana, que presenta prácticamente en las primeras planas del texto. Desnuda este asunto en el volumen. La tendencia a la monopolización, gestándose mayores acumulaciones de recursos en manos empresariales que, dice Ornelas, concentran en muy pocas manos decisiones cruciales sobre el uso y organización de los territorios en el enorme poder acumulado desde dentro y fuera, es decir, no solo en la expresión globalizante de Estados Unidos, sino desde el marco de referencia de las relaciones de poder que se generan en el mundo, del marco de referencia leonino que caracteriza el contexto en que se da la relación de lo que es la globalización. El concepto es el concepto de imperialismo y es central ese concepto, especialmente en Estados Unidos y en el ejercicio de poder de las petroleras. Hay un libro extraordinario de Robert Engler, la política petrolera, la publicó el Fondo de Cultura Económica en el 66 y salió The Politics of Oil en el 61, y es sobre este enorme poder acumulado por las corporaciones petroleras, contando con un sistema bancario financiero. Y él dice sobre lo que ahora llamaríamos estas grandes Big Oil, como entes que tienen capacidad para domar a su antojo las leyes. Y bueno, el libro empieza con ese proceso de cómo doma Chevron las leyes nacionales e internacionales en relación con el desastre que fue a hacer allá en Ecuador. Coloca a disposición de ellos la maquinaria gubernamental, manejan la opinión pública hacia metas que socavan la gobernanza pública precisamente, en nombre de la prosperidad y la tecnología. La industria petrolera fue capaz de destruir la competencia y limitó la abundancia
en nombre del interés nacional, ha recibido privilegios aún mayores que los otorgados a otras industrias. Por ejemplo, la automovilística. En nombre de la seguridad nacional, influye y realiza ganancias de una política exterior que apoya el chauvinismo de unos pocos en lugar de la generosidad de los muchos en la periferia capitalista. En nombre de la empresa privada, contribuye al deterioro de porciones de la vida democrática, de la educación, de la moral cívica. En nombre del derecho de representación, se entroniza dentro de los procesos políticos, haciendo difícil diferenciar las acciones públicas de las privadas. En nombre de la libertad, la industria petrolera recibe sustancial inmunidad en la cuestión de rendición de cuentas ante el público. Eso es lo que está entrando en el país. Esa caracterización de poder es la que está, y de fusión de lo público y lo privado. El papel del Estado es esencial en la acumulación capitalista. Y no vamos a hacer un entendimiento cabal de este tipo de empresas si no tenemos presente ese papel del Estado. En las decisiones de la guerra y la paz, no hay actividad en que el Estado sea más central que en la guerra. Y ustedes pueden ver el papel de la guerra y el territorio en la evolución de la élite histórica de ese proceso. Puede usted colocar el tamaño del presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos en relación con... Ahí está. ¿Tienen ustedes ahí? ¿Qué es lo que tienen ahí? Bueno, ven. Tienen los datos. Son importantes, son centrales. El presidente Trump ofrece y dice, voy a aumentar el presupuesto, que ya era excesivo, en $54,000 millones más. Y los diputados republicanos dicen, eso no es suficiente, vamos a darles $30,000 millones más. Y bueno, el resultado es $696,000 millones. No estoy hablando de las funciones militares, porque si hablo de las funciones militares, se nos va al billón. En español, millón de millones. Pero pueden ustedes ver que si yo junto todo esto, va a ser un poquito menor a China, Arabia Saudita, Rusia, Reino Unido, etcétera, que el de Estados Unidos. Pero mire. Entonces, es una cosa esencial tener presente que hay una crisis de hegemonía, entendiendo por hegemonía las dos dimensiones, la dimensión coercitiva de dominación y la dimensión de capacidad de liderato, de generar un consenso de liderato moral intelectual. ¿Dónde está el liderato moral intelectual? Por los suelos. Se cae. Es de un colapso hegemónico y de un aumento en militarización, en dominación. Me parece que Antonio Gramsci es terriblemente importante en su conceptualización de lo que es la hegemonía. Y la hegemonía requiere de esa capacidad de generar el consenso. Aquí se está dejando de lado el consenso y se va por la línea de esa creciente dominación, de proyección de fuerza, de política de fuerza hacia afuera. Es decir, aquí hay una fusión de lo público, lo privado y lo privado y lo público. Yo recuerdo a Ana Esther en un seminario que tuvimos en los años 80 sobre seguridad nacional, vino a visitarnos Marcos Raskin
un politólogo estadounidense muy conocido, y le pedimos una definición de seguridad nacional. ¿Y qué fue lo que nos dijo? National security is business. Business is national security. Así que esa amalgama es una amalgama central en el comportamiento de estas empresas. Luego Jeff Faux publicó, es que F-A-U-X, tiene un libro que se llama The Global Class War, publicado en 2006, con reimpresión al español por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 2008, bajo el título de La Guerra Global de Clase. Y en ese libro dice, cuando un empresario de Estados Unidos entra a cualquier junta empresarial en Europa, trae detrás de sí a la Sexta Flota. Pero no solo a la Sexta Flota, al Pentágono completo y a la Agencia Central de Inteligencia, especialmente si es un empresario del petróleo, especialmente si es un empresario de Chevron o de Exxon. Cuando entra, trae detrás de sí al aparato completo de los instrumentos para el ejercicio de la violencia del Estado, a veces legítima, a veces ilegítima. Usualmente, en la mayoría de los casos, bueno, la Agencia Central de Inteligencia realiza operaciones clandestinas, son clandestinas porque es pura expresión de criminalidad de Estado. Esa criminalidad de Estado está engranada en la experiencia histórica de las corporaciones que estamos analizando. Entonces, eso pueden ustedes verlo en otro libro de O'Connor, que se llama The Empire of Oil, que es un antecesor del libro de Cole, Stephen Cole, que es sobre ExxonMobil, Private Empire, el imperio privado de la corporación ExxonMobil. Bueno, la ExxonMobil que tiene ya colocado a Rex Tillerson. Rex Tillerson es el ex gerente general de ExxonMobil. ExxonMobil es la compañía paralela, digamos, a Chevron, con mayor capitalización de mercado en el mundo. Es una poderosa empresa que ahora está representada en los manejos de la diplomacia de fuerza de Estados Unidos. Tillerson es el secretario de Estado de Trump. Está ahí y ha estado ahí siempre, en tiempos de Rockefeller, en tiempos de Lázaro Cárdenas, estaba el Standard Oil, los antecesores de ExxonMobil, etcétera, funcionando muy estrechamente con el Estado. Entonces, este es un elemento que es importante revisar. De tal manera que no es solo el mercado, sino cuando es necesario, es decir, no hay sector, el aparato empresarial estadounidense, que ya de por sí no cree mucho en la sabiduría de la mano invisible del mercado. Pero no hay un sector que crea menos y sea más escéptico de eso que el sector petrolero. Rápidamente recurre a los instrumentos. Lo pueden leer en el libro de Cole. A la menor provocación, Exxon está pidiéndole la intervención en tal lugar, tal otro lugar o tal otro lugar. El libro está repleto de eso. De tal manera que la observación importa bastante. Luego tenemos trabajos muy bien hilvanados de Rodrigo Yedra,
bien hilvanados de la historia, siguiendo pistas sólidas, hace demostración más que evidente del poder político de las corporaciones petroleras, un poder que está representado en la adquisición que hizo Washington de la Reserva Petrolera de Irán, después de que la Agencia Central de Inteligencia y el aparato de seguridad británico, en esa ocasión bajo la directriz y fondos de Estados Unidos, porque estaban quebrados los ingleses, derrocaron al primer ministro Mohammad Mossadegh en 1953. Luego de ese golpe de Estado, 5 compañías, Standard Oil de New Jersey, Socony, Standard Oil de California, Texaco, posteriormente fusionada, Chevron, y Gulf, obtuvieron 40% de los activos que previamente eran de la Anglo-Iranian Oil Company, que había sido nacionalizada por Mossadegh. Entonces, claro que llegan, toman empresas, quitan, ponen presidentes, etc. O bombardean países. ¿Por qué? Porque es esencial el petróleo. Entonces, hoy es un día muy particular para el petróleo, para la industria petrolera. Hoy es 11 de septiembre, hace 16 años hubo un acontecimiento que afectó de la manera más positiva, entre comillas, los negocios petroleros, de las grandes, de la manera más positiva al Big Oil. Tal vez podríamos colocar al general Clark, Wesley Clark, contando cómo 10 días después de los ataques a las Torres Gemelas, él fue a visitar a sus amigos, Donald Rumsfeld, que estaba secretario de Defensa, y a Paul Wolfowitz, que estaba de subsecretario, iba a visitarlos y después se le ocurrió bajar al piso abajo. Y entonces, a ver si me lo pone, pero... Sí, volvemos a empezar. Este es el general de... Él es el excomandante en jefe supremo de la OTAN. Y es un general que nos va a contar la historia, que llega al Pentágono y abajo se encuentra con otro general que le sale con una cosa: necesito hablar con usted. ¿Qué fue la cosa? Y dice: fíjese que estamos en guerra, ya vamos a hacer la guerra a Irak. ¿Y por qué? Le dice: no tengo la menor idea por qué. Entonces dice, y luego volví 10 días después a visitar otra vez a la gente y a hablar con este señor, y llegó y me mostró un papelito y decía: no solo con Irak, contra 7 países, pero no pasaron ni un mes de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. Entonces, es importante que ustedes oigan el testimonio. Toma 4 minutos, a ver si usted lo pone. Ahora sí, si ya pueden poner. ¿Ya? About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later,
And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Bueno, The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. eso es. Entonces, luego tenemos una más, ¿no? ¿O no? Sí, pero ahorita no. Nada más que él está diciendo, si no hubiera habido petróleo ahí, no, en esas, están colocadas ahí esas 7 naciones y, bueno, Libia está mencionada, Sudán está mencionada, sí, hay una cantidad grande. Ahora que Venezuela es la primera potencia en términos de reserva petrolera mundial, bueno, es objeto de un proceso de desestabilización, pero de una guerra bancario-financiera absolutamente brutal. Y está en curso. Y hay que colocar en este contexto. Y hay antecedentes en términos de ExxonMobil. Chávez expropió algunos de los activos de ExxonMobil, le ganó un juicio a ExxonMobil y ExxonMobil resintió y Tillerson resintió este asunto. Ahora Tillerson está en la Secretaría de Estado y a la par de Tillerson está el general Kelly. El general John Kelly fue jefe del Comando Sur, fue el artífice de la operación Venezuela Freedom 2, 1 y 2, y fue al Senado de los Estados Unidos a una sesión a puerta cerrada en el Senado que alguien grabó, que alguien sacó de ahí y que la hemos podido escuchar, haciendo el planteamiento. Exactamente, ustedes están leyendo el periódico, ven el comportamiento de la MUD, ven el comportamiento de hacer esto, transformar a Maduro en un dictador y a la oposición en fuerza democrática. Lo tienen toda la descripción ahí, lo pueden bajar ustedes. Es decir, ya está disponible gracias a Red Voltaire. Entonces ponen ustedes simplemente Venezuela, Operación Venezuela Freedom 2, y le sale el texto de lo que conversó Kelly con los senadores a puertas cerradas, que se suponía que no debía de ser de conocimiento público, y se van a enterar de lo que están leyendo en el periódico, de lo que van a leer, porque prácticamente ese es el guión. Hay un guión y hay una cantidad muy grande de dinero. El otro asunto que creo que es importante es el asunto de las guerras y el petróleo. Y eso es central en el tema de Chevron, por varias razones, no solo de Chevron, desde luego, de ese sector poderoso que hay en Estados Unidos, incluyendo desde luego a ExxonMobil. Van juntas y hay una buena discusión en el trabajo. Me parece importante. Vamos a ver este tema de lo que en la metáfora de la ciencia política de Estados Unidos llaman
revolving door, es la guerra, la puerta giratoria. Estoy de lo privado paso a lo público y de lo público paso a lo privado. Esa amalgama de la que nos está hablando Engler es esa amalgama central en que las empresas y el uso de los instrumentos de Estado está ahí por parte de las empresas y viceversa. A veces las empresas saben más de inteligencia que el mismo Departamento de Estado y le informa. Eso ha sido en la historia del Departamento de Estado, han jugado muy importante papel las empresas que operan en el exterior, que le ofrecen al Departamento de Estado estados de situación de los países, conociéndolos desde adentro de los negocios. Consecuentemente hay eso. Piensen ustedes en Robert McNamara, era gerente general de la Ford Motor Company y pasa por Kennedy a la Secretaría de Defensa, de ahí lo pasan a la presidencia del Banco Mundial o de otros más que voy a citar, pero me detengo aquí porque fue presidente del Banco Mundial. Ahora, no puedo simplemente poner Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, Organismo Financiero Internacional, porque esto no estoy diciendo la verdad, es una verdad a medias. Esos son instrumentos de Estado, son instrumentos del Estado estadounidense, cuyos presupuestos son aprobados en el Congreso de los Estados Unidos. La Secretaría del Tesoro es dueña del 51% de las acciones del Banco Mundial. Fuente, Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ex primer economista del Banco Mundial. Entonces sí hay que hacer caso a lo que dice el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Morgenthau, en tiempos de la discusión de Bretton Woods, cuando se habló y se inauguró la palabra Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, textual: estos son instrumentos a ser manejados por empresarios con espíritu empresarial. Cita textual. Es decir, son instrumentos de Estado y son instrumentos de clase. No son simples International Financial Institutions, IFIs. No. Y no hay forma que los economistas de América Latina entiendan eso y siguen hablando de estas instituciones financieras internacionales. Pues sí, eso es cierto, pero son instrumentos de poder. Y creo que Arrighi tiene razón cuando Arrighi menciona la necesidad de aterrizar institucionalmente, de aterrizar en el periodo de evolución del capitalismo, pero también en el aparato institucional, exactamente como opera del momento y del país el enorme poder acumulado por la presidencia, una presidencia que históricamente tiene la propensión a la usurpación de funciones legislativas y judiciales. Y, bueno, historia de México, la invasión de México se hizo con unas operaciones clandestinas para engañar a la población y al Congreso de los Estados Unidos. Polk, vayan a ver la historia de Polk, descrita por los historiadores estadounidenses de tiempos del gobierno de Kennedy, y se van a dar cuenta de cómo manipuló Polk para presentar lo que eran acciones defensivas del territorio nacional mexicano como agresiones al territorio de los Estados Unidos por parte de Polk. La usurpación de funciones no es nueva
la usurpación de funciones judiciales y legislativas ha sido histórico. Y hay una escuela, la escuela de Wisconsin, que vale la pena revisar. Desarrolla el concepto de presidencia imperial, pero la palabra imperial no en el sentido de Hart y Negri, sino la palabra imperial de imperio con imperialismo. No hay imperio sin imperialismo y explotación. Y esto es terriblemente importante, esa noción. La encuentran ustedes en la manipulación que hizo Lyndon Johnson para que le dieran poderes de guerra. Y según lo que nos está diciendo el general Clark, en el proceso que llevó a que el señor Bush II tuviera poderes de guerra después de los ataques del 11 de septiembre. Entonces, importa mucho esto, y quizá podríamos entonces ahora sí escuchar qué es lo que nos está diciendo en relación con el 11 de septiembre el general Wesley Clark. ¿Está? So energy is about generating electricity. Ahí está. There you can ¿Ya? So energy is about generating electricity. There you can move pretty quickly into solar and wind. Not only are the costs coming down through better engineering and better scientific development, but also battery technology is improving so you can store it and feed it into the power grid at the time you need it, not just when it's generated. But on the other hand, there's transportation fuel, and that's mostly oil, and that's mostly imported. And that's what people fight wars about. Mostly they don't fight war about coal, they fight about oil. In the summer of 1973 in Washington, I wrote 3 reports on the energy crisis for the Pentagon, one of which looked at the impact of being an oil importing nation on the United States. And it was pretty clear even then that this would distort America's foreign policy, spread lots of money abroad, and might ultimately require us to use U.S. troops to secure access to these energy supplies abroad. Of course, that's exactly what happened. This led then to the creation of Al-Qaeda, 9/11, our invasion of Afghanistan, the Bush administration's decision to invade Iraq. It's led to expenditures of a couple of $1 trillion and more, much more to follow, and we're not done yet. What would you estimate we're Yes, sir. spending annually Yeah. on keeping the oil pipeline open? Well, it's Bueno, $300 ahí billion tienen- of U.S. foreign. Ahí tienen la observación crucial que él está haciendo también. Está disponible en Internet y está diciendo cosas absolutamente necesarias. El uso de los instrumentos de Estado no es un asunto simplemente de mercado. Cuando estamos tratando con corporaciones de esta naturaleza, esencial, lo está diciendo, bueno, va a la guerra. Y bueno, la guerra de Irak, estamos hablando de una catástrofe civilizatoria, ahí, humana, sin precedentes. En México tenemos un contexto catastrófico en términos de derechos humanos. Igualmente, 200,000 muertos, 30,000 desaparecidos, tortura, etc. Es el contexto en que se está dando esta apertura petrolera, no es una casualidad. Don Felipe Calderón colocó al país en una lista o en un mapa del Pentágono de país matable, con población matable y despojable. Entonces, me interesa mucho por el análisis territorial que se presenta en el libro, ver
algunas de las características de cómo se plantea esto. Y nada más quiero llamar la atención a la sensibilidad estadounidense con la palabra de territorio o lo que tenga que ver con el territorio. Muy sensible. Por ejemplo, el general John Kelly fue nombrado, después de que fue jefe del Comando Sur, a el Department of Homeland Security. Se traduce, el protocolo de traducción es Departamento de Seguridad Interior. Pero ahí no dice Seguridad Interior, ahí dice Homeland Security. Entonces, ¿por qué no lo traducen bien? Sería Departamento de Seguridad del Suelo Patrio. Así es la traducción, Homeland Security. Suena como de los años 30. Suena como reminiscencias de Alemania en los años 30. Vayan a leer Fatherland, etc. Las relaciones emocionales con el Estado y el territorio. Homeland Security. Entonces, ahí, por eso el libro tiene importancia, porque trae a colación el asunto del territorio. Y en muchos sentidos, ¿de qué estamos hablando? Se están transfiriendo enormes complejos económicos territoriales presentes en el funcionamiento cotidiano de Petróleos Mexicanos, en su infraestructura, en todo el territorio nacional, y Comisión Federal de Electricidad, en todo el territorio nacional, a empresas extranjeras. Y simultáneamente se está hablando de zonas económicas especiales, donde encima de las autoridades electas por la población van a estar los empresarios. Son compañías que se van a hacer cargo de ¿qué? De Chiapas, de Tabasco, del sur, para el sur de México. No solamente el concepto de colonialismo interno de González Casanova es relevante acá, sino también estas nociones territoriales que está desarrollándose en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es un departamento de gran ofensa militar, no de defensa. Entonces, podríamos ver, por favor, el libro, el nuevo mapa del Pentágono. Ahí está el nuevo mapa del Pentágono. Allá. Por lo menos allá. Allá está aquí. Entonces, vaya pasando un poquito, quiero mostrar el mapa. Es de Thomas Barnett. Ahí está el mapa de ellos. Ustedes pueden ver ahí, bueno, algunos, déjenmelo ahí, algunos conceptos de Leon Strauss son usados en la estrategia militar de Estados Unidos. A la par de la oficina del secretario de Defensa de Estados Unidos, se estableció una oficina de transformación estratégica. Y esa oficina de transformación estratégica tiene como uno de sus antecedentes una serie de artículos publicados en la revista del Foreign Relations Council, se llama Foreign Affairs, que es una revista enormemente importante por el poderío. Ahí se publican artículos que van a ser después parte de la política exterior de Estados Unidos. No es cualquier cosa. Y varios de los artículos fueron sobre terrorismo transformativo, es decir, terrorismo de Estado para transformar el Estado. Y pues aparentemente lo que nos está diciendo el general es que el 11 de septiembre es un ejemplo de terrorismo transformativo
en el sentido de que tiene implicaciones de modificación de la Constitución, de las leyes marciales. Es una batería de leyes inmensa la que se cambió en Estados Unidos, conformando lo que es a todas luces un estado de excepción. Pero ese estado de excepción se quiere mantener bajo, percepción baja, pero es sumamente importante. Entonces ahí se recupera mucho de un hombre que falleció hace décadas, Leon Strauss, utilizados en la estrategia militar de Estados Unidos, sobre relevancia para recibir el manejo territorial, el trasfondo de caos, de violencia, balcanización en pos de recursos naturales, sea de México, Irak, Libia o Siria. Para, por ejemplo, la doctrina esta straussiana está planteado que se aplican políticas que inducen la desestabilidad. Si ustedes revisaran la macroeconomía impuesta por el Fondo Monetario Internacional, de liberación de precios y contención salarial, pronto entenderán que necesita un reforzamiento policial militar, porque está generando mucha presión social. Está usted despojando de manera muy acelerada la capacidad de adquisición de acceso a la canasta básica de la población. Entonces siempre los programas de ajuste estructural vienen acompañados de aumentos en el presupuesto de la defensa nacional y de policiales. Entonces, inducido el caos, la violencia, es decir, si usted me pregunta cuál es el principal problema de seguridad nacional de México, mi respuesta es la política económica actual. No solo, la política económica vigente desde 1982 para acá. Son 36 años. Y la acumulación de desestabilidad es manifiesta en la cantidad de muertos que hay, en la cantidad de desaparecidos que hay, en el desastre, y hay caos. Por ejemplo, ayer, lean ustedes, ataque de un grupo armado, se registra, pasa en una población del sur, una motocicleta y mata 2 parejas que caminan por la calle. Mensaje, el mensaje del Estado fallido. El Estado no puede proteger su vida y tampoco su bienestar. No da la canasta, acceso a la canasta básica. Por ahí tengo las cifras de cuánto podrían ustedes comprar con un salario mínimo en kilos de tortilla. 50 kilos, 900 gramos en 1982, actualmente 5 kilos 800 gramos. Wow. O en tiempo, entonces tenemos la cantidad de tiempo requerida para acceder a una canasta obrera. Y es impresionante. Entonces, la superexplotación de la fuerza de trabajo es parte central de la planeación de la oligarquía mexicana y la contraparte estadounidense, que es un proceso de oligarquización también muy profundo que se da en Estados Unidos, que no se ha revisado con detalle y que tiene que ser analizado, pero que es igualmente importante, es la oferta de mano de obra a ser súper explotada. Hay un libro, se llama Imperialismo, de John Smith, ninguna relación con ¿cómo se llama? Pocahontas, no tiene nada que ver con Pocahontas. John Smith se llama el autor, se ganó el premio Suisse-Ibarán como el mejor libro de 2016, está disponible, es sobre superexplotación y el nuevo el capitalismo
no usa la palabra nuevo, el imperialismo en el siglo XXI. Entonces, aquí lo que tenemos es la doctrina de Strauss. ¿Cuál es la doctrina de Strauss? La manera más simple para explotar los recursos naturales de un país por largos periodos no es ocupándolo, sino destruyendo su Estado. Sin Estado no hay ejército, sin enemigo no hay riesgo de derrota. En consecuencia, la meta estratégica de Estados Unidos, militar, y de la OTAN se centra en destruir estados. Lo que le pasa a la población a ellos no les importa, pero la destrucción de estados sí interesa bastante, o el debilitamiento de la jurisdicción estatal. Entonces, sobre el nuevo mapa de Thomas Barnett, hay algunas apreciaciones de Meyssan que me parece importante. Para mantener hegemonía, dice Barnett, Estados Unidos tiene que dividir al mundo en dos partes. Por un lado estaría el G8 y los aliados del G8, y por el otro lado el resto del mundo. El resto del mundo es definido como un tanque o como un depósito de recursos naturales. Y es lo que tienen ustedes ahí, la división esa. Pero fíjense cómo, gracias a la actividad de don Felipito, estamos nosotros ahora, corrieron un poco seguro la frontera hacia el norte, porque pues tenemos estos acontecimientos extraños, que de pronto aparece un ejército paramilitar matando gente o agrediendo, o un motociclista con alguien atrás que llega y mata gente en la calle, al azar. Entonces, sería de un lado los miembros estables y del otro el resto del mundo, simplemente depósito de recursos. Diferencia mucho el de los antecesores de la escuela straussiana, ya que considera que el acceso directo a los recursos no es necesario, solamente dice con que los otros accedan, pero solo con la autorización de los ejércitos de Estados Unidos desplegados, como lo sugirió el general Wesley Clark. Entonces, lo que está planteando Barnett es que habría que destruir sistemáticamente toda estructura estatal en los países que serían parte de ese depósito de recursos, de manera que nadie pudiese oponerse a ellos o a la voluntad de Estados Unidos, ni tampoco tratar directamente con los estados estables. Entonces, aquí se nos recuerda un discurso que dio el presidente Carter hablando de que una nueva doctrina de Washington, el Pentágono considera que el petróleo del Oriente Medio es asunto de la seguridad nacional de Estados Unidos, y creó el Central Command para controlar la región y sigue en operación. Ahora, el hecho entonces es que todo destrucción de estructuras estatales, no las de los países capitalistas centrales, equivale a regresar a tiempos de caos. Y creo que ese es un asunto importante en términos de lo que está presentando en el libro. Es lo que importa bastante revisar esas conformaciones y esas definiciones en general alrededor de la industria de petróleo. Entonces, tengo una serie de observaciones más que hacer sobre los muy puntuales y excelentes capítulos que componen este libro. Este libro es importante para formar opinión pública. Eso es de la mayor importancia. Ya
alentar el estudio directo de las unidades de acción del capitalismo sobre los territorios del mundo es una buena línea. Se está gestando aquí algo que ojalá en otras universidades y en esta misma universidad se vaya a cumplir. Ir analizándolos. Es decir, está bien la investigación sobre sindicatos o lo que fuera, pero hay que estudiar también a los que están allá arriba e informar a la población de qué es lo que está pasando allá arriba y cómo están concibiendo a la sociedad, cómo están concibiendo el presente y cómo piensan sobre el futuro. Bueno, ese sería mi comentario preliminar sobre un libro muy rico que no quiero cansarlos a ustedes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, John, por estos comentarios. La verdad que nos alientan mucho a seguir trabajando. Fue un duro trabajo el del libro, fue arduo. Tuvimos que revisar miles de cosas, pero yo no sé si alguno de los compañeros que están, de los autores del libro, quiera comentar alguna cosita rápido, porque como que no nos queda tanto tiempo, ¿no? La sesión ya vamos a tener que concluirla, pero de repente David creo que tenía algunas cosas que mencionar. Bueno, pues muchas gracias al doctor John Sachs Fernández por esta presentación, y efectivamente ha sido un trabajo muy largo, muy rico también para nosotros hacer esta publicación. Yo quisiera decir que aproximarme a mí personalmente a esta temática, en particular me tocó hacer el texto sobre la afectación de las empresas energéticas y de Chevron a comunidades en distintos lugares del planeta. Fue pues todo un reto. Ana Esther, que yo trabajo mucho temas de violencia y militarización, siempre me está diciendo que pues cómo le hago, que si no es difícil, que si no sé qué. Yo creo que trabajar este tema del comportamiento de estas empresas es mucho más fuerte, porque yo al hacer el texto, al investigar, tuve esto que en algún momento Hannah Arendt dijo que era como una especie de epifanía negativa, ¿no? Cuando ella tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración nazis. La violencia asociada a la producción de energéticos es algo que tiene ciertos episodios que todos conocemos, de explosión de los buques, los tanques, las plataformas, el derrame de petróleo como ocurrió en la Amazonía ecuatoriana, pero en realidad es un proceso que todo el tiempo mientras estamos hablando se está llevando a cabo, entre otras cosas por lo que ya ha señalado Ana Esther por la mañana, de cómo está conformada esta materialidad del capitalismo, ¿no? Todos somos de alguna manera cómplices de esta gran catástrofe que es por un lado ecológica, pero que tiene otras implicaciones, ¿no? Nuestro modo de vida, nuestros modos de consumo tienen mucha relación con violencias muy concretas, muy específicas, que sufren en parte las comunidades donde se llevan a cabo estas actividades. Quizá para mí una de las cosas más interesantes de este estudio fue, por ejemplo, aproximarme a esto que también señalaba el doctor John Sachs Fernández sobre lo que ha estado ocurriendo en Nigeria, en África, desde hace muchas décadas. Nigeria, un país que ya tuvo la guerra de Biafra, donde murieron 1 millón de personas justamente en la disputa por este recurso, pero también donde el derrame de petróleo, hay una estimación que pudimos consultar haciendo este trabajo, de que anualmente desde hace 50 años, o sea, cada año, se riega sobre la delta del Níger, el delta del Níger, se riegan el equivalente al derrame del Exxon Valdez cada año. Entonces esas comunidades que viven en esa zona reciben estos impactos ambientales todo el tiempo, y a esto hay que agregar toda la disputa bélica que hay sobre estos yacimientos, ¿no? Nigeria tuvo pues muchas movilizaciones
de pueblos que habitaban en esta zona del Níger. Hubo, bueno, resistencias pacíficas, muy famosa la de Ken Osaro Wiwa, ¿no? Se llama. Que fue incluso, bueno, asesinado por estas protestas pacíficas en contra de la participación de Chevron y de otras empresas en su territorio. Y actualmente es una zona de la mayor relevancia por estas formas de violencia, por este comportamiento bélico para hacerse de los recursos petroleros. También para hacer parte en el continente africano fue creado el AFRICOM, que también es uno de los más recientes y justamente tiene que ver con la apropiación de estos recursos. En Nigeria se estima que se produce más o menos 25% de las importaciones de petróleo de Estados Unidos eventualmente podrían provenir de Nigeria, de acuerdo a la infraestructura que se desarrolla ahí. Pero más recientemente, incluso cuando habíamos ya terminado la investigación para el libro, hubo un cambio de régimen en ese país. Entró otro presidente, Buhari, se apellida, y por toda la conformación que hay localmente o en esa zona de las disputas en torno a los pozos, a los ductos y demás, donde ya había grupos armados que estaban, pues de alguna manera extorsionando a las empresas para que pudieran utilizar libremente los ductos, pero al mismo tiempo reivindicando que en esa zona no se ha estado, teniendo un desarrollo para las comunidades de acuerdo a la destrucción que se produce, que era lo que les decía, ¿no? Toda esta destrucción. Y entonces desde el año pasado surgieron una serie de milicias en esta área que han estado atacando sistemáticamente los ductos de petróleo, buscando negociar con el gobierno para obtener una mayor proporción de la ganancia que produce el petróleo para esa zona, buscar de alguna forma escuelas, desarrollo, etcétera. Y esto pues va a tener muchas implicaciones a corto o mediano plazo por todo esto que ya se ha señalado, ¿no? Por la importancia militar que tiene hacerse de estos recursos. Tan solo el año pasado, como resultado de los ataques de estas milicias a ductos de Chevron y también de la Shell, hubo una disminución muy dramática de la producción del país, que incluso Nigeria es el principal país productor de petróleo en África, lo llevó al segundo lugar, detrás de Angola, que tiene esta región de Cabinda, donde también se ha producido petróleo desde hace décadas, ¿no? Entonces, me parecía que esto era algo importante que señalar, que este momento en el que estamos se abre este componente bélico para todos los países que tienen petróleo, y que no es un dato menor que estas mismas empresas que nosotros estamos o hemos trabajado en este libro, y especialmente Chevron, estén efectivamente entrando a un país. Estas empresas, tanto Shell, Chevron, Exxon y demás, han participado históricamente junto con gobiernos autoritarios que asesinan a su población, que torturan a la población, que desaparecen, que establecen vínculos con empresas privadas de lo que se puede llamar como mercenarios. Y esto ha ocurrido, bueno, en Colombia, la Oxy, en África, pues muchos grupos de mercenarios que habían estado en Sudáfrica y que luego, bueno, se han ido fusionando, y de repente es un poco difícil seguirles la pista, pero que, bueno, están participando en todas estas actividades de ofrecer seguridad a las instalaciones de producción, extracción de petróleo. Entonces, lo que no podemos ser ingenuos, pues, es pensar que ahora que entren a México muchas de estas cosas no podrían ocurrir, ¿no? Ya está la de Chevron que se decía, la de Shell en Tlalnepantla, y también todas estas otras empresas que van a empezar a participar, por ejemplo Oxxo, esta gran cadena que depende de FEMSA y que van a tener estaciones de servicio en sus propias tiendas, igual 7-Eleven, ¿no? Entonces sí hay una amenaza ahí muy fuerte, y insisto en esto de que estas empresas históricamente no han tenido ningún empacho en participar en las violaciones a los derechos humanos, en el asesinato de la población, y nosotros de por sí ya estamos en un país que tiene este componente, ¿no? Entonces, Texaco
apoyó en algún momento el nacionalsocialismo, el franquismo, y también va a entrar ahora junto con Chevron, ¿no? En distintos tipos de complicidades, también con empresas de acá. Y en la historia de México, el general Cárdenas hizo la denuncia de las actividades militares de las empresas, precisamente, y los asesinatos y de la represión que ya el país vivió. De todas maneras que hacer la apertura a estas empresas así como así es un grave crimen de lesa patria, creo yo, porque fundamentalmente es ese elemento. Y hay algo importante al respecto, y es la privatización de procesos militares, en el caso de Estados Unidos, en relación con la guerra de Afganistán. Por ejemplo, el líder de quien fundó Blackwater, que es un ejército privado internacional que ha cometido atrocidades en Irak muy conocido, ahora se llamó SHE, ahora se llama Academy. Entonces, Eric Prince se llama el gerente de exgerente de esta empresa, pero ahora él plantea que Estados Unidos debe de recuperar los instrumentos que usó el Imperio Británico para mantener la explotación de la India por 200 años. Y eso es precisamente en términos de manejar los instrumentos de Estado, ¿verdad? Y hacerlo con compañías. La compañía de las Indias orientales es un ejemplo que él da. Y dice, deberíamos de entonces pensar en nombrar un virrey que se haga cargo del manejo. Y yo pensaba en las zonas económicas especiales aquí en México, porque es más o menos un diseño de esa naturaleza. Y decía, y fíjense ustedes en la relación con la superexplotación, aquí dice, un soldado estadounidense cuesta muy caro, gana mucho, gana 10 veces más que un soldado en Afganistán. Entonces, contratemos la gente de Afganistán o de cualquier otro de esos lugares del tercer mundo baratos para que vayan a hacer todo eso. Por eso, entonces, el aumento del presupuesto que se vio ahí, que ustedes vieron, de 72 mil millones de dólares, sobrepasa la capacidad de la ley. Hay un diputado, Ron Paul, que dice, no se preocupen, ellos van a encontrar la forma de gastar la lana. Y sí, efectivamente, de eso se trata. Es decir, que se trata de hacer un outsourcing de la guerra o de las guerras y colocar a empresas a cargo de eso, que van a sacar dinero. Y por eso es que no se da la cifra del aumento de tropas que plantea Trump. Ahora, hay dos escuelas ahí de pensamiento. Una es la de Blackwater y la otra la de Dine International Corporation, que también es la favorita de los demócratas, y la otra es la favorita de los asesinos de unos y los asesinos de los otros. Entonces, o los paramilitares de unos y los paramilitares de los otros, que además pueden cometer atrocidades fuera del código militar y de la Constitución, porque son empresas privadas, que quién sabe dónde están registradas o lo que fuera el caso. Así fue como lo han planteado. Pero ese outsourcing del soldado, muy parecido a lo que Josefina Morales investigó en relación con las costureras, la cadena de valorización de la fuerza de trabajo. Aquí estamos hablando de valorización de la fuerza de la tropa que es usada y explotada. Entonces, ahí hay mucho dinero de por medio, y el general, cuando termina su observación, dice, el dinero es muchísimo. Dice, solo para proteger el petróleo son como 300 mil millones de dólares anuales lo que se gasta. De eso, la mitad es directamente para el sostenimiento de tropas. ¿Cuántas tropas tiene distribuidas en el planeta?
bueno, las tiene bien distribuidas alrededor de Rusia y de China, pero también a lo largo y ancho donde están los yacimientos. Son entre 800 y 1000 bases. Entonces, están pensando en un dominio planetario. Toda esa información, mucha de esa información está ya contenida en los trabajos que están ofrecidos aquí. Nada más que hay que ir a la mayor información como esta que estás mencionando, porque vale la pena revisar por lo que se nos puede venir a nosotros, que creo que sería realmente más todavía tragedia de la que ya está sufriendo la población. Porque cuando tú descabezas a alguien o descuartizas a alguien y haces una demostración o desapareces a 43 estudiantes de manera absolutamente impune, estás mandando un mensaje de terrorismo de Estado que va directamente al inconsciente colectivo. Va directamente, porque es una amenaza existencial a toda la población, pero a categoría social, a una categoría social específica. En este caso, los, ¿cómo se llaman? Los estudiantes de las normales, los normalistas rurales como categoría A, que consideraron que era necesario aterrorizar, con 43 destruidos, desaparecidos. Y eso es un acontecimiento importantísimo en toda esta gama de acciones de violencia y de aterrorizamiento de la población cuando ocurre el mayor despojo, porque es el despojo de los principales ejes de acumulación del país, petróleo y electricidad. Solo para terminar y que no, bueno, decir también que hay muchas resistencias, que también conocer estas experiencias a través de la posibilidad de hacer el libro a todos los que lo escribimos nos permitió acercarnos a las luchas que se han dado muy importantes, específicamente aquella que se ha estado llevando a cabo contra el fracking en distintas geografías en Europa, donde además hubo toda una socialización de conocimiento entre distintos países, Rumania, Polonia, Francia, Gran Bretaña, y que hubo la posibilidad de articular movimientos de estudiantes con los propios habitantes de las comunidades, como ocurrió, insisto, en Polonia, un caso muy célebre, pero también en América Latina tenemos esta experiencia, ¿no? Todo lo que ocurrió o ha estado ocurriendo en la Patagonia, en Vaca Muerta, ¿no? En Loma La Lata, en las comunidades mapuche, que han también estado resistiendo con mucha dificultad, con un cambio de régimen, que bueno, de eso ya mañana hoy por la tarde nos va a platicar Carlos Moto, la vuelta del autoritarismo a Argentina, y cómo también han estado modificando pues estas políticas, buscando hacerse de estas fuentes de recurso que implican una enorme destrucción por los métodos también que están siendo empleados y que son también algunas de las cosas que están en el libro. Entonces, también entender que ante esta amenaza que se cierne o que ya está o que se hace más compleja, que se hace más difícil en México, pues que sí hay también de dónde aprender experiencias de resistencia a esto que ya, en lo que ya estamos pues, pero que con el comportamiento que puede adquirir, digamos, una serie de variables entre el ingreso de estas empresas, el control que tienen grupos delictivos del llamado crimen organizado sobre también parte de la infraestructura de los energéticos en México, pues si estamos viendo que esto ya tiene algunos antecedentes en África, pues sí deberíamos de ir también pensando en cómo puede ocurrir esto en México, pero insistir en eso, que hay también mucha resistencia ante este avance, ante esta destrucción que suponen los métodos altamente destructivos que se están empleando. Terminamos la sesión de esta mañana. La verdad que ha sido pues muy linda la sesión, muy rica, y creo que es un muy buen comienzo de nuestras discusiones. Muchas gracias a John, muchas gracias a todos los que participaron en esta sesión.